Gracias. Muy bien. Muy buenos días a todos. Y listo, ahí está mi presentación. Pues bueno, les vengo a contar un poquito la historia sobre una sola salud. Es un tema que consideramos muy relevante desde el punto de vista médico y a tratar de romper algunas situaciones o mitos que se han generado al respecto alrededor del mundo en su implementación. Y pues bueno, básicamente lo que se intenta, como su título al final dice, uniendo humanos, animales y el medio ambiente. Y pues bueno, para comenzar diciendo básicamente que a lo largo de la historia hemos sufrido procesos de infecciones, procesos de transmisión en el mundo. De hecho, si vemos un poco de la historia de los fósiles, podríamos encontrar que las micobacterias estuvieron presentes infectando a los dinosaurios. Y pues el humano en su evolución, así como los otros animales silvestres que han vivido acompañándonos a través de la evolución, la historia de este mundo, pues también han sufrido estos procesos infecciosos. Quizá históricamente uno de los primeros reportes, quizá, o registros de infecciones tiene que ver con la peste antonina, que sucedió en el Imperio Romano en el año 165 al año 180, donde los escritos de esos momentos mencionan que había aproximadamente 2.000 fallecidos o 2.000 muertes en un día. El principal agente infeccioso pues, son aquellos que causan la viruela y el sarampión. Y pues en ese sentido, dependiendo del tipo de viruela, puede ser transmitido de animales silvestres hacia humanos, pero cuando llega a humanos puede ser transmitido humano a humano, y eso le da características importantes. Quizá recuerden esta parte también de la historia que de pronto en los libros viene muy condensada, que es la llamada peste negra, y esta básicamente sucedió en Europa y Asia. De hecho, se estima o se cree que viene de brotes infecciosos de Asia que llegan hacia Europa en la Edad Media. Y quizá fue uno de los eventos más catastróficos que ha sufrido el mundo básicamente en la Edad Media. Se estiman muertes entre 80 y 200 millones, el dato no es preciso, y es bien interesante que incluso la transmisión de este agente infeccioso, que es Yersinia pestis, que se aloja en la pulga de las ratas, y las ratas eran pues negras, se utilizó como arma biológica en el mundo. Esto es en la Edad Media, cuando había estas guerras entre los distintos imperios, básicamente se dejaban salir ratas hacia estas estructuras o estos sitios para ocasionar justamente la transmisión del agente infeccioso, aunque no se sabía exactamente cómo funcionaba este proceso. Al final del día, pues lograba incluso acabar con muchísimos imperios. Más recientemente tenemos lo que le llamamos la muerte púrpura, o lo que se le llamó la muerte púrpura. De hecho, recibió varios nombres porque en esos tiempos se censuró demasiado. Estamos históricamente en la Primera Guerra Mundial, en donde Europa está sufriendo los estragos de la guerra, Estados Unidos entra también al tema bélico, y pues sucede algo muy interesante, que entre 1918 y 1919 básicamente hay un brote de influenza del tipo H1N1, es lo que se indica, y justamente este brote ocasiona millares de muertes. De hecho, se estima que más del 70% de los individuos que murieron durante esa época pues fue por la peste, básicamente, no fue tanto por la guerra. Pero pues eso ayudó justamente a que varios imperios que todavía existían a principios del siglo pasado, pues desaparecieran. El Imperio Otomano, por ejemplo, desapareció parte de este proceso y se generaron nuevas divisiones en Europa. Entonces, esta peste ocasionó millones de pérdidas humanas, y desafortunadamente, y a pesar del proceso de civilización que se tenía para ese momento, los medios de comunicación censuraron este tema, y lo censuraron fuertemente porque los soldados tenían miedo de ir a la guerra pensando que podrían infectarse con este agente infeccioso, que en ese momento no se conocía, que en ese momento no se tenían las herramientas diagnósticas para determinar qué lo estaba ocasionando, y definitivamente causó millares de muertes. Y
Pongo esta parte abajo porque quizá les suene un poco conocido. Estamos hablando de 1918 y solo resalto, las funerarias privadas estaban abrumadas y algunos aprovechaban la situación subiendo los precios hasta un 600%. Se presentaron quejas a los empleados de los cementerios que cobraban $15 por los entierros y hacía que los familiares cavaran las propias tumbas de sus familiares. ¿Les suena algo conocido? Pues es algo muy similar que vivimos hace algunos años, ¿no? Y estamos hablando de más de 100 años que ha sucedido esto, o que fue que sucedió esto, y pues vean que no hemos evolucionado mucho todavía, ¿no? Un antecedente muy bonito que tuvimos, estoy seguro que muchos de ustedes lo recuerdan, fue el brote de influenza H1N1 que sufrimos, que nació en Perote, Veracruz, en el año 2009, y que este virus ya con las herramientas diagnósticas moleculares identificó que provenía de cerdo, tenía genes asociados a influenza de cerdo, a influenza aviar e influenza humana. Era una quimera muy interesante y pues el brote sucedió aquí en México y nos convertimos en exportadores de este virus hacia el mundo. Se hizo una pandemia mundial. Yo al menos recuerdo cuando estaba estudiando mi posgrado, pues también hubo un aislamiento, si mal no recuerdo, fueron 2 semanas de aislamiento total en nuestras casas. Era la primera vez que vivíamos estos fenómenos. Yo no recuerdo haber sufrido o haber vivido estos fenómenos antes, ¿no? Y pues bueno, definitivamente causó un estrés muy fuerte en la prensa mediática. eh, Hubo muchísimos sistemas de control y se implementaron muchísimos sistemas de control alrededor del mundo en los aeropuertos. Se empezaron a utilizar cubrebocas, se empezaron a utilizar escáneres de temperatura, se empezaron a utilizar sistemas de filtraciones CEPA. Entonces ya nos dejó una herencia que al final del día podía ser utilizada posteriormente. Digo, jamás nos imaginaríamos que una pandemia por COVID iba a aparecer, ¿no? Pero esto ya eran eventos que estaban sucediendo de manera frecuente de algún modo. Y pues bueno, como pueden ver, la prensa en ese momento estaba muy alarmada y pues generaba mucha alarma en el mundo también, en la población. Y bueno, pues finalmente llegamos al tema de la influenza del COVID, del SARS-CoV-2, que básicamente esto sí lo tenemos muy presentes y básicamente pues estiman aproximadamente 7 millones de muertes alrededor del mundo. La tasa de letalidad fue un poco superior a la que tenía el virus de la influenza, pero pues el tema catastrófico que causó este virus en el mundo, que se transmitió muy rápido alrededor del mundo y que finalmente algunos procesos de investigación, aunque un tanto controversiales aún, mencionan que el murciélago y el pangolín fueron los reservorios naturales de este virus. Sin embargo, y eso por el hecho de que la filogenia menciona que tiene virus muy similares. Sin embargo, aún hoy en día existe esa controversia de dónde se originó justamente este virus. Pero pues los estragos que causó, y resalto mucho los estragos porque ese es un tema de una sola salud justamente, que causó esta pandemia, fueron bastante severos y siguen siendo bastante severos. Hoy en día, quien no ha solicitado, por ejemplo, un producto en Amazon y le tarda a veces una semana, un mes, 2 meses en llegar porque las cadenas de producción están limitadas aún hoy en día. Hoy se cuenta la historia de los pacientes con long COVID, que al final del día siguen sufriendo los estragos de haber tenido la infección en algún momento. Hace poco, una semana, apareció un artículo muy interesante que habla de que hay individuos que se infectaron hace 2 años y aún están replicando virus en sus cuerpos de manera pasiva. Entonces no es algo que desaparezca desafortunadamente y esto tiene consecuencias en muchísimos sentidos de nuestra vida diaria. Entonces toda esta historia tiene que ver con este pequeño resumen justamente que la historia de las pandemias, las epidemias, los brotes epidemiológicos han estado presentes en la historia de la humanidad. Este es un resumen básicamente de un largo historial de eventos que han sucedido a lo largo de la historia del individuo, bueno, de nosotros los seres humanos, pero también es algo interesante que estos eventos catastróficos no solamente suceden en los humanos, y eso porque nosotros nos damos cuenta, sino que estos eventos también suceden en la fauna silvestre.
Y eso resulta muy relevante. ¿Cuántas veces hemos escuchado sobre el tema de la extinción de especies? El humano está invadiendo los espacios, está limitando la alimentación de estos animales de fauna silvestre, estamos teniendo más contacto con ellos porque estamos invadiendo sus espacios, no vamos muy lejos. Hoy, ¿cuántas veces no vemos en las noticias que en el bosque de la primavera hay inmobiliarias que se están tratando de meter, que están tratando de invadir esos espacios que son reservas? Entonces, no es un tema que es ajeno a nosotros, es un tema que es inherente a lo que vivimos día con día. Y para brindarles dos ejemplos de que en la naturaleza también suceden este tipo de brotes y epidemias, pues tenemos el ejemplo de este pequeño molusco que se llama Pártula túrgida, y básicamente, y es bien interesante, que vivía endémicamente en una isla cerca del Reino Unido, y la cuestión es que era una reserva. Sin embargo, por cuestiones de turismo, por no llamarlo ecoturismo porque no me agrada por lo que sucedió, básicamente el humano introduce un hongo, y este hongo ocasionó un brote de infecciones en este tipo de molusco. El Reino Unido, a través de sus centros de control y los zoológicos sobre todo, se enfocaron a tratar de rescatar este molusco. Sin embargo, pues este ejemplar es el último ejemplar que se tiene registrado y que murió el 1 de enero de 1996. Entonces se extinguió totalmente este molusco por el hecho de una enfermedad infecciosa que fue transmitida por los humanos hacia esa isla, ¿no? Y segundo, tenemos este bello ejemplar que es el hurón. Yo soy fan de los hurones, por eso me da cosita como presentarlo, pero este hurón se distribuía por todo Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, parte del norte de México. Sin embargo, se empezó a observar que se empezó a desaparecer, y básicamente para el año de 1982 este hurón se declaró como extinto de la fauna silvestre. Se lograron colectar algunos organismos, se llevaron a zoológicos para protección y se comenzó una investigación de qué es lo que estaba pasando, y básicamente tres factores influyeron en la extinción de este hurón. Uno, el uso y abuso de espacios por parte de los humanos que privilegiadamente eran para los hurones, o sea, para la fauna silvestre. Segundo, la introducción de Yersinia pestis por parte de ratas que tenían pulguitas con la bacteria y que desgraciadamente afectaron a estos animalitos. Y tercero, es el tema de la fauna doméstica. Estamos hablando específicamente de los perros. Los perros son susceptibles a un virus que se llama distemper canino, y sucede que las áreas en donde este hurón vivía también tenía muchos perros. Y una de las causas que ocasionó la desaparición, bueno, la casi desaparición de este hurón fue el distemper canino también. Entonces el humano, a través del animal doméstico, introduce también una enfermedad que lleva casi a la extinción. Y digo casi porque se han introducido ya algunos ejemplares a fauna silvestre en reservas altamente protegidas. Y algo muy interesante es que la ciencia los llevó, me refiero a que los individuos que se introdujeron fueron clonados, o sea, no son de reproducción natural, sino que simplemente utilizamos técnicas que hoy podemos hacer uso para poder llevar de nuevo esas especies que estaban en peligro, básicamente. Y entonces eso nos lleva a otro tema. Todos los individuos estamos inmersos en un ambiente. Nosotros, o más bien yo quiero cambiar esta retórica, no somos, el ambiente no es parte de nosotros somos parte de ese ambiente, somos un ente global. Recuerdo en mis clases de biología le llamaban un Gaia, en donde éramos un todo. Y entonces en ese todo estábamos inmersos los animales, las plantas, ¿no? Y todos los demás microorganismos, que muchos de ellos no nos gustan, muchos de ellos nos encantan porque nos dan yogur, por ejemplo, pero pues también están presentes y convivimos con ellos, y ha sido una pelea brutal, una pelea a muerte entre los distintos microorganismos y los distintos animales. Y nosotros, por los recursos naturales, porque necesitamos proteína, porque necesitamos carbohidratos, necesitamos cultivar, necesitamos ganadería, necesitamos espacios para producir toda esa proteína. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la selva amazónica en Brasil, nos damos cuenta que de pasar de condiciones altamente pristinas y naturales, pasa a tener condiciones de erosión, condiciones de tala, condiciones de erradicación de este ecosistema,
¿Por qué? Porque pues básicamente requerimos áreas en donde podamos pastar nuestro ganado para producir la proteína que consume nuestro mundo. Se estima que cada año se incrementa un 20% el incremento de proteína. Eso significa que en 5 años aproximadamente vamos a requerir el doble de proteína de la que estamos consumiendo actualmente. Entonces, esto impacta fuertemente en la parte ambiental, porque somos parte de ese ambiente. Y algo importante es que aquí se emite o se menciona una teoría que se me hace bastante interesante. Cuando nosotros tenemos estas áreas protegidas, nosotros tenemos la fauna silvestre en contención. Esto es, al final del día, los agentes infecciosos que se encuentren parte de los procesos o que se encuentren transmitiendo entre los individuos que viven en estas áreas, regularmente no tienden a salir de allí porque la fauna silvestre no sale. En consecuencia, lo que sucede es que cuando rompemos esa barrera comienzan a migrar y comienzan a interactuar con nuestros animales y eso ya implica un gran riesgo, como lo veíamos en las primeras diapositivas. ¿Cuáles son los impactos de esto? Para que se den una idea, la pandemia de influenza en el 2009 ocasionó aproximadamente $500 millones en pérdidas. Son datos que provienen del Fondo Monetario Internacional. El brote de ébola en Liberia ocasionó una reducción en el 8% de su Producto Interno Bruto. La pandemia por COVID-19 se estima en $12.5 trillones tan solo en el año 2020. Sin embargo, se estima que para el 25 vamos a tener pérdidas por $18 trillones. O sea, póngale 12 ceros a ese número. Es un número casi inimaginable lo que se está perdiendo en el mundo. Y en México, pues ni se diga. ¿Tenemos estragos económicos? Sí, tenemos una reducción del 8.5% del Producto Interno Bruto. Hay algo muy interesante en todo esto, que las características de los brotes implican ciertas similitudes, las cuales pueden ser atacadas a través de enfoques multidisciplinarios. Uno son los cambios en los patógenos zoonóticos, esto es, los patógenos tienden a generar adaptaciones. Una vez que viven en ciertos animales silvestres, pueden ser transmitidos a animales domésticos y luego evolucionan para poder llegar hacia humanos al final del día. No es el objeto de ellos, pero así es la evolución, simplemente es un modelo totalmente azaroso. Segundo, tenemos cambios en el comportamiento humano ambiental, esto me refiero a la agricultura, como ya hemos visto justamente. Cambios en el uso de suelo para uso doméstico, o de animales domésticos, lo que implica la ganadería. Actualmente Jalisco tiene una necesidad impresionante de sembrar agave por todos lados y eso está ocasionando que haya tala inmoderada, que haya incluso cambios de uso de suelo para poder sembrar agave. Y tercero, algo que está ocasionando muchísimo es la migración, viajes turísticos y los modelos comerciales. Hoy en día podemos tomar un avión para estar en Japón en tan solo 18 horas. En este momento podemos viajar. Entonces, ¿cómo controlar a esos millones de personas que viajan por el mundo de manera continua? Entonces, algo también interesante es que la emergencia de enfermedades zoonóticas, el 90% tiene que ver con origen zoonótico, justamente. O sea, solo un 10% no tiene un origen zoonótico, sino son transmisiones humano-humano, básicamente. Y algo también muy interesante es que la proporción de brotes en los últimos 40 años se ha incrementado, y aquí les presentaba algo de evidencia al respecto. Entonces, esto es altamente preocupante. Y básicamente lo que nos menciona el concepto de una salud es justamente cómo prevenir nosotros todo ese sistema de brotes y cómo manejarlos, básicamente. Y algo que tenemos que entender en el concepto de una sola salud es que es un elemento holístico y no es que haya consumido estupefacientes para decir esto. No, el concepto holístico tiene que ver con un todo. Esto es, tenemos que ver a los humanos, el medio ambiente y los animales completamente unidos, completamente juntos. Y tenemos que combatir cada una de estas áreas justamente. Entonces, este concepto holístico de una sola salud implica que si nosotros abordamos un tema de medio ambiente, impactaremos positivamente a los humanos y animales, y así, de manera radical, podemos hacerlo. Pero para poder utilizar estos conceptos, entonces tenemos que tener una comprensión muy clara, pues, en que podemos prevenir y controlar estas enfermedades a través de este concepto de una sola salud, siempre y cuando entendamos que debe ser tripartita esta información. Y segundo, algo muy importante, nos podrá permitir afrontar un tema que tenemos actualmente, que es la resistencia a los antimicrobianos en el mundo. Eso es un tema que desafortunadamente nos está comiendo ya
y que va a crecer de manera dramática seguramente en los próximos años. Pero veamos un poco cómo funciona una sola salud. Básicamente pongo el ejemplo de los brotes de virus Nipah en Malasia. Y lo que tenemos con el virus Nipah en Malasia es que tiene una característica de infección subclínica, tiene características de infección aguda y tiene, lo más importante, tiene una tasa de letalidad que va del 40 al 75%, lo cual es muy alta, ¿no? No hay tratamientos específicos, no hay vacunas, no hay forma de contenerlo, al menos por métodos biológicos, y entonces esto complica muchísimo la situación. La OMS lo ha calificado como una enfermedad prioritaria, y a pesar de que los brotes han sido pocos, son bastante agresivos y bastante letales. Y uno de los causales o el vector es este murciélago, que es un murciélago frugívoro, simplemente come frutas, pero las excreciones que lleva este murciélago, tanto de sangre, orina, saliva, llegan a contaminar cerdos, llegan a contaminar frutos, llegan a contaminar las palmeras que producen la miel de palma, y esto ocasiona que haya brotes en el humano, pero no solamente en humanos, sino que además ocasiona muertes de cerdos también, ¿no? Es un virus que tiende a atacar animales en específico. Entonces, aquí hay un problema, que no solamente hay una reducción de proteínas, sino que además hay una muerte o una mortandad humana. Y entonces, en este caso específico, lo que se hizo fue integrar todo un grupo multidisciplinario. Y aquí vamos a ver cómo entran los grupos multidisciplinarios. Lo primero que se hizo fue cartografiar todas las áreas de Malasia en donde hubiera básicamente árboles frutales, porque este organismo, este murciélago, le encanta la fruta, de eso se alimenta. Entonces, ellos cartografiaron todas las zonas de Malasia en donde había árboles frutales, y una vez que cartografiaron las densidades y usos de suelo de árboles frutales, lo siguiente que hizo este mismo grupo multidisciplinario fue determinar las condiciones de calor, las condiciones de lluvia y las condiciones de uso de suelo, para qué se estaba destinando ese suelo, donde había sitios poblacionales, donde había sitios de áreas de producción animal, donde había sitios de agricultura. Entonces, tomando en consideración todos estos datos, se me fue mucho. Siguiente. Lo siguiente es justamente el determinar cuáles eran las condiciones de las granjas porcinas que estaban en estas zonas. Y pues para darles una idea clara de cómo funcionan las granjas porcinas, tienen que tener condiciones de seguridad extremadamente altas, porque de entrada se tienen a veces cientos, miles de cabezas de cerdos o cerdas con posibilidad de gestación, y en consecuencia eso lo hace un foco para infección para ciertos agentes infecciosos. Entonces se tuvo que analizar correctamente cómo funcionan las granjas de cerdos. Adicionalmente, se hizo un marcaje de murciélagos para determinar cuáles eran las áreas más comunes en las cuales ellos residían, y se hizo una cartografía y se identificaron los puntos álgidos en donde ellos se reproducían, consumían alimentos y hacían sus actividades diarias. Entonces, en ese sentido también entraron los médicos, y entonces ellos tenían que analizar cuáles eran las condiciones inmunológicas que tenía este murciélago para determinar sus procesos o patrones de inducción de inmunidad por la infección experimental con este virus, y a su vez tenían que cartografiar inmunológicamente y tenían que cartografiar biológico cómo se estaba distribuyendo esta inmunidad a través de estas áreas, ¿no? Entonces, todos estos datos llevaron a algo bastante sorprendente, que era básicamente una reducción en un 90% de los brotes de virus Nipah, tanto en animales domésticos como en humanos. Entonces, esto era algo sorprendente. ¿Y cómo funcionó al final? Pues básicamente la interacción entre medicina humana, medicina veterinaria, biología, química, toda esta parte de información o manejo de datos nos llevó justamente a llevar una estrategia de control. Y esta estrategia de control involucraba remoción de plantaciones de árboles frutales en el interior de las granjas, y segundo, las granjas de cerdos deberían estar alejadas por lo menos 3 kilómetros de concentraciones de árboles frutales. Solamente estos dos fenómenos permitieron la reducción en un 90% de la transmisión del virus Nipah. Desde entonces, y hace 5 años, solamente se han ocasionado 2 brotes, cuando al año se estaban ocasionando alrededor de 5 brotes anuales. Entonces, ¿cuáles son los retos para la implementación?
pues falta de recursos, definitivamente es uno de los más grandes retos de la ciencia, la falta de recursos, dificultad para coordinar los esfuerzos entre los distintos sectores que están involucrados y que se involucran, y hace falta también una conciencia, una concientización de los responsables políticos, de los investigadores, de los legisladores sanitarios, para que se pueda llevar juntos y con la población en general se pueda llevar en conjunto este tipo de estrategias para poder controlar enfermedades infecciosas, que sale mucho más barato que estar pagando 18 trillones de dólares por un tema de efectos secundarios. Y algo muy interesante que está sucediendo recientemente es el tema de la inteligencia artificial. Y básicamente, si nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial, oye, ¿cómo nos puedes ayudar para implementar una sola salud? ¿Nos podrías? Y la respuesta básicamente que nos da es, sí, puedo detectar y diagnosticar enfermedades. La inteligencia artificial puede mejorar la detección temprana, diagnóstico, tanto en humanos como en animales. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes cantidades de datos clínicos, síntomas, imágenes médicas, resultados de pruebas de laboratorio, patrones y señales de enfermedad. Y esto ya está sucediendo en algunos ranchos experimentales en Europa. Vigilancia epidemiológica también nos puede ayudar la inteligencia artificial. El uso de la medicina personalizada también nos puede ayudar. La investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, fármacos, desarrollo de nuevos blancos terapéuticos también nos permite la inteligencia artificial. En consecuencia, y como reflexión, ¿se necesita implementar este tipo de estrategias? Sí, definitivamente, porque estamos sufriendo ya procesos graves pandémicos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una legislación, necesitamos apoyo económico, necesitamos que los investigadores se interesen en estos temas, médicos, veterinarios, biólogos, químicos, hacer grupos multidisciplinarios para atacar un evento muy específico, hacer la utilidad o utilizar los datos de manera congruente y por supuesto, también para eso necesitamos especialistas en manejo de datos. Entonces, esa es la reflexión que quiero dejar a través de esa charla. Les agradezco mucho. Y pues si tienen alguna pregunta o comentario, se los agradezco. Tenemos espacio para unas preguntas. Levantando la mano para acercarles el micrófono. Doctor, muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Gracias. Preguntarte si tienes conocimiento, por ejemplo, de epidemias en cerdos aquí en el estado que pues afecten mucho la mortalidad, porque pues hay muchísimas granjas pues aquí en el estado de Jalisco de cerdos y pues hace como un año creo, por ahí no sé si era una influenza porcina o de este virus Nipah que nos comentabas. Que yo sepa, no tenemos registros aquí nosotros de virus Nipah, afortunadamente. Influenza en cerdos, si mal no recuerdo, tampoco. En aves sí, y el año pasado en aves, en el caso específico de pollo, sí, en los altos de Jalisco, en la zona de Guanajuato, en esta zona de los altos se tuvo brotes de influenza. Y el año pasado, en un trabajo multidisciplinario, se estuvieron haciendo muestreos, sobre todo en el lago de Texcoco y algunos otros lagos que están por la zona de Lerma, para identificar la presencia del virus, porque son patos silvestres que viajan desde Canadá y que llegan aquí y que afectan a las aves. Entonces, cuando no hay un proceso de vacunación correcto, que esa es otra estrategia de una sola salud, desafortunadamente no sucede. En el caso de cerdos, yo creo que hay otras condiciones que las hacen más localizadas, que pueden ser abordadas bajo el tema de una sola salud, pero más localizadas. Una de ellas es la diarrea epidémica porcina, viral porcina, que ocasiona una mortandad muy alta, alrededor del 80-90%, y que sí, tiene afectaciones. Sin embargo, uno de los grandes problemas es, una vez que tengo el brote, no lo voy a decir, porque me van a cerrar la granja, ¿no? Y es lo mismo que sucede con las aves, a pesar de que son reporte obligatorio, ¿no? Algunas veces no se menciona y pues terminamos con millones de aves sacrificadas al año. E incremento de los precios, por supuesto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Gracias por su presentación, doctor. Gracias. En este mismo sentido, hablando sobre la gripe aviar, que sabemos, pues tenemos contexto de que ha habido infecciones en las granjas de Jalisco. ¿Sabe usted si existe algún grupo de investigadores que estén trabajando en predecir de alguna forma si existiera alguna mutación que en su momento pudiera afectar a los seres humanos en este sentido? Sí, y de hecho algunos de ellos están en el INIFAP, que también están muy recortados en recursos ahora con las nuevas políticas de ciencia en México. Y cuando se hace la investigación se tiene que tomar, por ejemplo, si hablamos de fauna silvestre y el pato murió a la orilla del lago, lo que se hace es que se colecta el cadáver en condiciones de bioseguridad, eso es muy importante. En condiciones de bioseguridad se colecta el cadáver, se lleva a necropsia, se hace un análisis específico de distintos órganos, se llega a realizar análisis moleculares y análisis de cultivo celular para determinar si hay virus viable, y también se hacen genotipificaciones de los mismos para determinar qué tipo de virus es el que está afectando. En Estados Unidos ya encontraron un brote de un virus porcino transmitido por un ave que es letal para los humanos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho énfasis, por eso la relevancia. Entonces, sí hay ciertos agentes infecciosos a los cuales sí se les da cierta prioridad, sin embargo, debería manejársele con mayor, desde una política pública, con mayor importancia, y no solamente a ellos, sino a varios de ellos. Sí, Sí. pues desde nuestra trinchera ahora sí que todos tenemos que tratar de gestionar desde las áreas en las que estamos para darle peso a estos temas, porque tiene que ser una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la pandemia que acabamos de vivir, y pues tratar de evitar, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias. Definitivamente, gracias por su comentario. Perfecto. ¿Una última pregunta? Muy bien. Muy bien. Pues demos un fuerte aplauso, por favor, al doctor César Gracias. Pedrosa.